Amable audiencia, buenas noches. Como siempre, agradeciendo su presencia, abrirnos las puertas de su casa para estar en Haciendo Historia, un programa institucional de la Academia de Historia de Boyacá. Esta noche tenemos a un invitado que ya ha estado varias veces aquí ante nuestras cámaras, el académico, periodista y escritor Eutimio Reyes Manosalva. Se trata de que este amigo acaba de publicar con el apoyo de la Academia Boyacense de Historia de la Gobernación de Boyacá un libro sobre toponimias y patronimias boyacenses cundinamarqueses del lenguaje muisca o chipcha. Este es un libro verdaderamente interesante porque, como vamos a ver adelante, nos va a hablar sobre una lengua muy nuestra que la tenemos allá en el subconsciente en un 35% y que a veces por orgullo la queremos olvidar. Este libro tiene el prólogo del padre Noé Salamanca y del maestro Enrique Medina Flores. Entonces, compañero académico Eutimio Reyes Manosalva, bienvenido a nuestros micrófonos de Haciendo Historia en el canal. Muchas gracias, compañero Jaime Julio, compañero del alma de muchos años en nuestras lides como educadores, supervisores, periodistas y académicos. Nuestro pensamiento de hoy es un proverbio francés que dice: el secreto de un hombre interesante es que él mismo se interesa por todos. Maravilloso. Bueno, compañero académico Eutimio Reyes Manosalva, con los 70 y un poquito más abriles que ya coronan sus sienes mostrando unas canas. ¿Cómo le parece la juventud de hoy? Pues una juventud que se debate, ¿no?, en medio de tanto problema, ¿no?, de desempleo, de la drogadicción, de las incomprensiones. Y ahora los jóvenes son como más susceptibles a la parte psicológica, porque no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Muy dados a hacer respetar sus derechos y poco hablan de deberes, ¿no? Entonces es como difícil encauzar a un muchacho, porque él goza de toda su libertad, de libre desenvolvimiento de la personalidad. Entonces eso ayuda mucho también de que no se deje formar un muchacho como nos formaron a nosotros. Y según esto, la educación de hoy entonces es muy blandengue. Sí, muy permisiva, supremamente permisiva. Ahora los maestros en los colegios y en las escuelas están completamente desamparados, dijéramos. Ellos únicamente pueden hacer observaciones muy cariñosas, pero los estudiantes, que muchos, la mayoría, no tienen interés en el estudio, son muy superficiales. Entonces, pues el pobre maestro está entre la espada y la pared. El Estado, que le exige que no debe maltratar al niño ni en palabra ni en hecho, y los estudiantes, que tienen toda libertad para expresarse y para hacer indisciplina en las clases. Luego es una hecatombe escolar que se presenta en el sistema educativo colombiano. O sea que usted, como secretario de Educación, dotaría a las escuelas y colegios de más férulas y más varitas de rosa, ¿o qué? No, el secretario de Educación que diga eso pasa so pena de la reincriminación y de las leyes, termina por allí en la cárcel, ¿no? Pero sí de una concientización, tanto a padres de familias y a profesores y todos, para que haya un nivel de exigencias, a nivel de disciplina, de conducta y a nivel escolar, a nivel de calidad educativa. Sí, creo yo que hay que guardar un término medio muy prudente, que no es fácil, no es fácil. Bueno, y otro temita que es muy espinoso, pero preguntárselo a un señor que ya peina canas. ¿Usted qué opina del aborto? Pues el aborto, en algunos casos que estipula la ley, se debe conceder, ¿no? Cuando hay el abuso sexual o cuando se prevé que hay malformaciones congénitas, en esos casos. De lo contrario, no, porque el niño, el joven, tiene derecho a la vida
entonces eso sería un asesinato, un crimen. Pero en esos casos de malformación o también de nacimientos no deseados, yo creo que la ley acierta en este aspecto y las comunidades. Sí, pero es que la iglesia no admite el aborto en ninguna circunstancia y veo que usted se está separando lentamente de la iglesia. No, una cosa es la iglesia y otra cosa es el consenso, las cosas prácticas, las cosas que están por encima de los factores políticos o religiosos. Entonces hay que guardar, como decía usted antes, un equilibrio. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su vida, señor académico? Pues la mayor satisfacción es la de haberme metido, dijéramos, introducido en las letras, el haber iniciado esa carrera de escribidor, de escritor, de periodista, porque recuerde, Jaime Julio, que yo lo presenté a usted a la acción de periodista, lo hice periodista, y me insistió mucho, Jaime Julio, que escribiera la monografía de mi pueblo Serinza, y ese libro me dio el pase para entrar a la Academia de Historia. Luego, ambos estamos muy ayudados como almas gemelas que somos, Jaime Julio, y compañeros de supervisión. Bueno, ¿cuáles son los hobbies de un académico ya a los 71, 72 años? ¿Cuáles son esos hobbies? Sí, soy aficionado a leer, a hacer ejercicio, a salir al campo y recorrer los pueblos. A mí no me pueden concebir como un árbol estacionado en un solo sitio, pero me dicen que yo vivo en Bogotá, que vivo en Tuna, que vivo en Villa de Leyva y que vivo en Serinza, donde me han adoptado allá como un asesor académico. Bueno, entrando en materia, ¿por qué no nos explica un poquito la carátula de este libro sobre toponimias y patronimias de la lengua muisca? ¿Qué quiere decir esa portada que estamos mirando? Ese es el dios Chiminiguagua, la deidad suprema chibcha, ¿no? Y el dador de la vida, y especialmente de las palabras, porque dicen que de su boca salieron 4 aves a los 4 polos o a los 4 sentidos de orientación, y entonces da como el origen a las lenguas. Territorio muisca. ¿Qué comprendía el territorio muisca? El territorio muisca, primero partamos que los muiscas proceden del Asia, y ese pueblo chibcha o muisca, dicen los etnólogos que comprenden Centroamérica, parte de la costa Caribe, pero centrándonos ya a la parte de la civilización chibcha, vamos a tratar a los chibchas de la meseta cundiboyacense. Correcto. Podemos decir sin exagerar que en el territorio cundiboyacense el nivel de mestizaje, digamos, está en un 35% de sangre indígena que tiene nuestra etnia. Sí, y algo más, por ahí un 40% tiene sangre indígena, pero mezclada, ¿no? Sí. También hay el mestizo, ¿no? Pero hay unos asentamientos, hay unos pueblos especiales en que se ha conservado la raza chibcha, ese de pómulos salientes, de pecho amplio, de narices esponjadas, dijéramos, de ojos pequeños y de baja estatura. Veamos todos estos pueblos adyacentes a Tuna, todo esto, han conservado hasta las costumbres indígenas. Pongámosles a toda esta población campesina de estos alrededores y alrededores de Sogamoso, pongámosle sus trajes, sus chircates y sus plumerías, y lo verá que quedan unos verdaderos indígenas y los jefes unos verdaderos caciques. Correcto. Los romanos hablaban del misterio que hay en los nombres. Nomen omen, el nombre es un augurio, decían los romanos. Entonces, cuando hablamos de la patronimia muisca, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los nombres o apellidos que tomaban los indígenas. Ellos tomaban esos nombres de los nombres, valga la redundancia, de los árboles o de las plantas, de los animales, y se lo adjudicaban esos apellidos por clanes. Ese es el origen de esos apellidos. Apellidos que ya
han desaparecido por vergüenza. Entonces usted sabe, compañero Jaime Julio, que muchos han ido a los registros municipales, a los libros de partida de bautismos, y allí se cambian los apellidos por pura vergüenza, porque sienten como un lastre, como que no les gusta, sino que quieren adoptar un nombre un nombre español, francés, inglés, alemán, etcétera, etcétera. Conocí el caso de algún amigo cuyo apellido era Guanumen, pero él, en lugar de poner la G de gato, puso la W, entonces quedaba Guanumen, como si fuera un apellido alemán o finlandés o sueco. Pero hay otros casos. Sí, como los Guatibonza, ¿no? Y por ahí decía, usted Jaime Julio una vez me comentaba, que entre los Guanumen y los Guatibonza se comedieron el encomendero de Mongua. Bueno, ¿qué antecedentes hay en esta investigación, así a nivel de autores, aquí para atrás? ¿Qué otras fuentes hay a través de cronistas, en fin, investigadores, que también le han servido a usted de fuente para este estudio, que es bastante interesante, por cierto? Bueno, está Joaquín Acosta Ortegón, hizo un diccionario chibcha con nombres indígenas y con nombres de deidades, y ante todo profundizó en las raíces del idioma muisca, y con esas raíces que se presentan en el libro se puede perfectamente dar la parte de la significación, de la semántica de los nombres, ya sea de pueblos, ya sea de personas. Ha habido muchos investigadores, ¿no?, que se han adentrado especialmente a estudiar los jeroglifos y los petroglifos, que son las figuras pintadas en las rocas, el arte rupestre o literatura rupestre. Entonces ha habido muchos estudiosos. Haciendo una muestra, este libro tiene de los 123 municipios una selección de los nombres eminentemente muiscas o chibchas. Quiero referirme a pesca, donde en la monografía de pesca que tuve la suerte de escribir y que está aquí citada como fuente bibliográfica, encontramos unos nombres indígenas, por ejemplo, Boagama, nombres de cacique, Cusacoga, Pirajana, apellidos Piracoga, Quemba, Neacoga, Tambo, Teambida, Tenjo, Tibocha, Tobacá, y hay un cerro muy hermoso allá que es el Tibamoa o Cerro del Cacique. Si nos referimos a los lugares, hay unos nombres sumamente interesantes como Buchín, Butagá, Cháviga, Chaguatá, Chincuá, Dorbaquirá, nombre de unas quebradas, Mochagá, veredas, Mueche, un río, Nocuatá, unas veredas, Soacá, Sogachota, Suaneme, Tupía, Tibamoa, Tobacá. Esos son nombres verdaderamente que se han recopilado con mucha paciencia por nuestro amigo académico Eutimio Reyes. Lástima que no siempre tengamos las herramientas para dar al significado, de algunos se aproxima. Miremos de Serinza, ¿qué hay por ahí? Bueno, de Serinza está, por ejemplo, los Izaquita, los Cucaita, los Chocontam, los Huecha o Huichá. Huecha creo que es cierto. Huecha y Huichá también. Sí. Los Tiga. Y otro nombre, y varios nombres, ¿no?, indígenas, unos que han desaparecido, ¿no?, por esa acción depredadora de no dejar rastros, porque da vergüenza, y otros que lo han conservado. Y entre los sitios, los toponímicos, está Cora, Cupasarabita, Cupategua, Gacha, Supiraguate, Uyacoque, Turapara, Rusatúa, Huida, Juara. Si nos referimos nosotros a los nombres de los dioses muiscas, recordemos algunos. Sí, está Cuchivara, que es el dios de la fuerza, del trueno y de la lluvia. Es el Atlas griego. Chiminiguagua, dios creador, que es el dios supremo. Está Cuchivara, dios manifiesto en el arco iris. Está Bochica, dios o mensajero civilizador. Bachué, la Eva chipcha. Está Bochica. Está Huitaca, diosa hermosa, engendro del mal. Nencatacoa, dios de los pintores y los tejedores.
Fomagata y el dios Fo, espíritus malignos y otros, ¿no? Bueno, de los 123 municipios hay algunos que se ha logrado con mucho trabajo descifrar su significado. Por ejemplo, Boyacá, tierra de mantas. Betaitiva, dice aquí, capitán del Boquerón. Boavita, punta de cerro consagrado a Dios. Serinza, ¿qué significa? Garganta verde. Exactamente. Cómbita, dice, fuerza de la cumbre. Cuitiva, semejanza de capitanía. Chiquiza, solo, solamente, o sacerdote. Bueno, Chiscas, lugar cenagoso. Mire qué interesante, Chiquinquirá, lugar pantanoso y cubierto de nieblas. Chita, nuestra labranza. Bueno, y así podríamos seguir, por ejemplo, Suamox, la morada del sol, ¿no? Y hay algunos que ya se ha logrado descifrar su significado. Demos el caso, por ejemplo, Zetaquira, la mansión de las culebras. Yo quiero que nos refiramos ya en estos 2 minuticos que nos quedan, porque el tiempo es oro. Aquí hay un investigador muy interesante de apellido Niño, Rodrigo Niño Neiza, que está haciendo como una investigación muy curiosa y valiosa, por supuesto, como de revivir los lenguajes muiscas. Y en el libro se cita a este personaje. ¿Qué opina usted de esa experiencia? Pues es laudable, ¿no? En el sentido de querer rescatar una de las etnias más numerosas, que fue la Chibcha, en el sector de Unza, y fue donde más hubo depredación, donde arrasaron completamente sus costumbres, su religión, y la etnia completamente desapareció. Entonces sería un rescate, pero el tratar de reconstruir la lengua sí me parece muy difícil, porque no hay los elementos necesarios. Veamos que los mismos cronistas de la época hablan del idioma chibcha y dicen que esta lengua era muy variada. Cada región tenía una lengua diferente, y que por eso a una lengua de distancia era difícil de entenderse entre ellos. Ahora, no hubo una lengua escrita, ni hubo rastros de gramática. Todo eso se perdió precisamente porque consideraron la lengua como la parte religiosa de los indígenas como diabólica, y que había que desaparecerla. Sí, la labor de Rodrigo Niño es meritoria, ellos también, inclusive la indumentaria y algunos ritos como el culto al solo, que en el Perú llaman al Inti, aquí es al Huan, me parece, el culto al sol. Merecen felicitación y apoyo. Ya para cerrar este programa, pues agradecerle y felicitarlo por este libro interesante, que abre una brecha para que no perdamos nuestra identidad. Y yo quiero que usted, como académico y escritor, desde acá, agradeciendo al canal y a Nelson de J. Medina Mezquita y equipo técnico, dé un mensaje a la juventud tunjana y boyacense sobre el rescate de nuestro idioma muisca. Bueno, primero quiero aclarar que este libro no tan solo tiene la toponimia y todos los aspectos indígenas de solo Boyacá, sino está todos reseñados, todos los pueblos de Cundinamarca, Meta, Arauca, Casanare y parte de Santander. Entonces es un libro que comprende más o menos la parte lingüística del oriente colombiano. A los jóvenes y a las gentes, a los boyacenses, que nos sintamos orgullosos de llevar en nuestras venas sangre indígena, y que nos dediquemos realmente a estos estudios de nuestros antepasados indígenas que dejaron rastros por más de 12.000 años. Veamos que los españoles no tienen sino 500 años, y que no soslayemos, es decir, la gran riqueza, el gran patrimonio que nos han legado nuestros antepasados indígenas en el aspecto cultural, en el aspecto religioso. Si nosotros somos religiosos, profundamente religiosos, es también por esa herencia chibcha de la religión. Si nosotros somos dados también al respeto, porque los chibchas eran pacíficos. Veamos aquí en Boyacá, por ejemplo, que no hay las masacres que hay en
otros departamentos donde estaban los antropófagos caribes. El Chibcha nos legó ese ambiente pacífico del boyacense y del cundinamarqués. Compañero Eutimio, usted está haciendo historia, felicitaciones por su obra y hasta dentro de 8 días dándonos Dios vida, salud y licencia. Feliz noche.